El pastor alemán moribundo y su último acto de amor que te hará llorar. Thor, un noble pastor alemán de pelaje cenizo y ojos llenos de sabiduría, yacía en su manta favorita junto a la chimenea. Su respiración era entrecortada, su cuerpo agotado por los años y la enfermedad. A su lado, Julia, su dueña, sostenía su enorme pata entre sus manos temblorosas, las lágrimas cayendo en silencio sobre su hocico húmedo. «No te vayas aún, por favor», susurró con la voz quebrada. Thor la miró con esa profundidad que solo los perros fieles tienen, esa conexión inexplicable que va más allá de las palabras. Sus orejas intentaron alzarse al escuchar su llanto, su cola hizo un esfuerzo por moverse, pero su fuerza se desvanecía. Julia sollozaba mientras acariciaba su cabeza, recordando cada aventura, cada noche fría en la que él se acurrucaba junto a ella, cada vez que sintió su protección inquebrantable. De repente, con un último suspiro profundo, Thor hizo algo que dejó a Julia sin aliento. Con un esfuerzo que parecía imposible, Thor levantó su cabeza y lamió suavemente la mano de Julia, como si intentara secar sus lágrimas. Sus ojos, aunque apagándose, brillaban con un amor incondicional. Julia dejó escapar un sollozo aún más fuerte, sintiendo en esa caricia la última promesa de su fiel compañero. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Thor, con las pocas fuerzas que le quedaban, intentó incorporarse. Su cuerpo temblaba, sus patas fallaban, pero su espíritu indomable lo impulsaba a seguir adelante. Julia, sorprendida, colocó sus manos bajo su pecho, ayudándolo a sostenerse. «No, no hagas esfuerzos, amor mío», le rogó, pero Thor no la escuchó. Su mirada fija en la puerta, como si algo o alguien lo estuviera llamando. El silencio de la habitación se rompió con un débil gemido de Thor, seguido de un leve movimiento de su cola. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué pasa, Thor?», susurró, siguiendo la dirección de su mirada. Fue entonces cuando el sonido de la lluvia golpeando la ventana pareció volverse más intenso, y un trueno retumbó en la distancia. La respiración de Thor se hizo más pausada, pero no dejó de mirar hacia la puerta. Como si esperara a algo. O a alguien. Julia sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. «No, no te vayas aún», le suplicó de nuevo, abrazándolo con fuerza. Pero en ese momento, Thor hizo algo que la dejó completamente helada. Thor, con un esfuerzo casi sobrehumano, se sacudió débilmente y emitió un leve gruñido, no de dolor, sino de alerta. Su mirada seguía fija en la puerta, como si su instinto aún estuviera protegiendo a Julia de algo que ella no podía ver. Su cuerpo estaba agotado, pero su alma seguía luchando. Julia, con el corazón latiendo desbocado, volteó lentamente hacia la entrada de la casa. Nada. Solo la noche oscura y la lluvia golpeando los cristales. «Thor, ¿qué ves?», susurró con la voz entrecortada, acariciando su lomo con ternura. Pero en ese momento, un sonido lejano la hizo estremecerse. Un crujido, apenas audible, proveniente del patio trasero. Julia tragó saliva, su mente nublada por la tristeza y la confusión. Thor, con las pocas fuerzas que le quedaban, intentó moverse. Su cuerpo tembloroso logró avanzar apenas unos centímetros antes de que sus patas cedieran, pero su determinación era más fuerte que su debilidad. Julia sintió un nudo en el pecho. No podía soportar verlo sufrir, pero algo dentro de ella le decía que Thor intentaba advertirle de algo. La tormenta rugió con más fuerza, y otro sonido vino del exterior, esta vez más claro. Como si alguien estuviera caminando entre la grava. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Thor, que ahora jadeaba con dificultad pero sin apartar los ojos de la puerta. Era como si, en su último aliento, aún quisiera protegerla. Un golpe seco hizo que Julia se sobresaltara. Su corazón martilleaba en su pecho. Se levantó lentamente, sin soltar la pata de Thor, sintiendo el sudor frío recorrer su piel. Miró la puerta de la cocina que daba al jardín. Algo, o alguien, estaba allí afuera. «Tranquilo, mi amor», susurró a Thor, pero en ese momento, su fiel amigo hizo algo que la dejó paralizada. Thor, con un último estallido de fuerza, intentó incorporarse de nuevo. Su cuerpo tembloroso apenas lo sostenía, pero su instinto protector era más fuerte que el dolor. Julia sintió su respiración cortarse cuando su perro, a punto de morir, se esforzaba por cumplir con su deber una vez más. La tormenta afuera rugía con intensidad, y el crujido en la grava se volvió más claro, más cercano. Julia miró la puerta con el corazón martillándole el pecho. Sus manos temblaban,
su mente luchaba por encontrar una explicación racional. Tal vez era el viento, tal vez un animal. Pero Thor no reaccionaría así por algo insignificante. No después de todos los años en los que había sido su guardián, su sombra, su protector inquebrantable. De repente, la manija de la puerta trasera se movió. Julia sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Sus piernas se congelaron. Alguien estaba allí. Alguien estaba intentando entrar. Thor, a pesar de su fragilidad, gruñó. Un gruñido bajo, ronco, profundo. Uno que Julia no le había escuchado en mucho tiempo. Era una advertencia, un último mensaje de defensa. Sus ojos, antes cansados y apagados, ahora brillaban con una determinación feroz. El sonido de la puerta volviendo a su lugar rompió el tenso silencio. Un segundo después, unos pasos apresurados se alejaron entre la lluvia. Julia apenas podía respirar. ¿Había sido una coincidencia? ¿O Thor, incluso en su agonía, había ahuyentado a alguien con su simple presencia? Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos mientras lo abrazaba con fuerza. Lo hiciste, mi amor, lo hiciste otra vez, sollozó contra su pelaje. Pero entonces, justo cuando pensó que todo había terminado, otro sonido resonó en la casa. Un crujido. Pero esta vez, venía desde adentro. El aliento de Julia se quedó atrapado en su garganta. Su piel se erizó al escuchar el crujido que venía desde dentro de la casa. No era la tormenta. No era su imaginación. Algo, o alguien, estaba allí con ella. Thor gruñó de nuevo, más débil esta vez, pero su mirada seguía encendida con esa determinación feroz. Julia sintió su corazón latir con tanta fuerza que temió que se saliera de su pecho. Lentamente, sin soltar la pata de su perro, giró la cabeza hacia el pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones. El crujido volvió. Más cerca. La tormenta rugió afuera, y un relámpago iluminó la sala por un segundo. En ese breve destello de luz, Julia vio algo al fondo del pasillo. Una sombra. Una silueta inmóvil. Su cuerpo entero se paralizó. No estaba sola. Thor gimió con dificultad, intentando levantarse, pero su cuerpo ya no respondía. Julia lo sintió temblar bajo sus manos y su instinto de protección despertó. No podía dejarlo solo. No podía permitir que su fiel amigo se fuera sintiendo que no estaba segura. El sonido de una respiración se filtró en la oscuridad. Julia sintió el sudor frío recorrer su espalda. Su mente iba a 1000 por hora. No podía moverse, no podía gritar. Su cuerpo estaba congelado entre el miedo y la incredulidad. Entonces, la sombra en el pasillo se movió. El aire se hizo espeso, pesado, como si la misma casa estuviera conteniendo la respiración junto con ella. Julia apretó la pata de Thor, sintiendo el temblor de su cuerpo debilitado. Pero aunque su perro apenas podía moverse, su gruñido persistente demostraba que aún estaba dispuesto a luchar por ella. La sombra en el pasillo dio un paso más. Esta vez, Julia lo escuchó con claridad, el crujido de la madera bajo un peso real, un movimiento cuidadoso pero decidido. Su estómago se encogió. No era su imaginación. Con cada segundo que pasaba, su mente intentaba encontrar una explicación racional. ¿Acaso había dejado la puerta abierta? ¿Podría ser el viento? Pero sabía la verdad en lo más profundo de su ser. Alguien había entrado. El siguiente relámpago iluminó la silueta por una fracción de segundo. Alto. Delgado. Quieto. No podía ver su rostro, pero sintió su mirada clavada en ella. Julia sintió su piel erizarse de pies a cabeza. Thor gimió. Julia supo en ese instante que debía actuar. Su mano temblorosa se deslizó por el suelo hasta encontrar su teléfono, pero cuando intentó desbloquearlo, los nervios la traicionaron. Sus dedos resbalaron sobre la pantalla mojada por sus propias lágrimas. Un nuevo trueno retumbó en la distancia, y en ese mismo instante, la sombra se movió. Julia sintió un terror primitivo recorrerla cuando escuchó el sonido de un pie arrastrándose un poco más cerca. Su respiración se volvió errática. ¿Qué quería? ¿Quién era? Y entonces, en medio de la angustia, Thor hizo algo que la dejó helada. Con un último esfuerzo, levantó su cabeza, dirigió su mirada débil hacia el pasillo, y dejó escapar un gruñido diferente. No era de advertencia. No era de amenaza. Era un reconocimiento.
Julia sintió un nudo en la garganta. Su perro, su guardián, su mejor amigo, ¿conocía a esa presencia? La sombra se detuvo por un momento. Hubo un silencio abrumador, como si todos en la habitación, incluso la tormenta afuera, estuvieran esperando el siguiente movimiento. Y entonces, la voz. Una voz baja, áspera, como si llevara demasiado tiempo sin hablar. Thor, viejo amigo. El corazón de Julia casi se detuvo. El mundo pareció detenerse en ese instante. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa solo existían tres presencias: Julia, su fiel Thor, y esa sombra en el pasillo que acababa de hablar con una voz áspera y llena de misterio. Julia sintió su sangre helarse. ¿Cómo conocía esa persona a Thor? ¿Por qué su perro, que hasta ese momento había gruñido con fiereza, ahora solo lo observaba con los ojos vidriosos? La respiración entrecortada de Thor seguía resonando en la sala, pero su mirada ya no estaba cargada de alerta, sino de algo que Julia no podía comprender del todo. ¿Quién eres?, logró murmurar con la voz temblorosa, aferrándose aún más a la pata de su perro. Hubo un silencio denso. La sombra en el pasillo no respondió de inmediato, pero Julia notó algo aterrador: ya no estaba inmóvil. Se estaba acercando. Paso a paso. Lento. Thor gimió otra vez, y su cola, apenas un leve movimiento sobre la manta, se agitó débilmente. Julia contuvo la respiración. ¿Era posible? ¿Era alguien que Thor conocía, y ella no? El siguiente trueno iluminó la figura lo suficiente para que Julia pudiera ver un poco más. Era un hombre. Alto, con la ropa empapada por la tormenta. Su cabello caía en mechones oscuros sobre su rostro. Sus ojos, aunque hundidos en la sombra, brillaban con una mezcla extraña de sorpresa y nostalgia. Cuando habló de nuevo, su voz sonó más suave. Pensé que nunca lo volvería a ver. Julia sintió un nudo en la garganta. El miedo seguía atenazando su pecho, pero ahora se mezclaba con una oleada de confusión. Miró a Thor, quien, con sus últimas fuerzas, levantó ligeramente la cabeza. Su respiración era errática, pero en sus ojos había una chispa de reconocimiento. Julia parpadeó con incredulidad. ¿Quién eres?, repitió, esta vez con más firmeza. El hombre se detuvo justo antes de salir completamente de la penumbra. Inspiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de decirle pesaran en el alma. Soy el primer dueño de Thor. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Julia. Su mente intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero la avalancha de emociones la dejó sin palabras. Miró a Thor, luego al hombre, sintiendo cómo el pasado y el presente se entrelazaban en un solo instante. El silencio se rompió cuando Thor, con su último aliento de energía, dejó escapar un sonido entre el gemido y el suspiro. Sus ojos iban de Julia al hombre, como si intentara hacerle entender algo. Y entonces, con una voz casi inaudible, Julia susurró: «Eso no es posible. Thor ha estado conmigo desde que era un cachorro». El hombre esbozó una sonrisa triste. No, no desde que era un cachorro. Julia sintió su piel erizarse. Algo en su interior le decía que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Sus ojos se movieron entre Thor y el hombre misterioso, tratando de encontrar sentido en sus palabras. Thor era suyo. Desde siempre. Desde que lo adoptó siendo apenas un cachorro. ¿Cómo podía este extraño asegurar que había sido su primer dueño? El hombre avanzó un paso más, y Julia, aún aterrorizada, se agarró con más fuerza a su perro, como si pudiera protegerlo, aunque en realidad él siempre había sido quien la protegía a ella. «Estás equivocada», dijo el hombre con un susurro lleno de nostalgia y pesar. «Thor tenía otra vida antes de ti». Julia negó con la cabeza. «No, no es posible. Lo recogí de un refugio cuando apenas era un bebé, nadie lo reclamó, nadie preguntó por él». El hombre asintió lentamente, como si esperara esa reacción. Sus ojos, ahora más visibles, reflejaban una tristeza profunda. «Porque lo di por muerto». Un trueno estalló afuera, iluminando por un instante la angustia en su rostro. Julia sintió que todo su mundo se sacudía. El hombre se arrodilló lentamente, dejando que la luz tenue de la tormenta revelara mejor su apariencia. Sus manos temblaban cuando las apoyó en el suelo, sin atreverse a acercarse más. Miró a Thor con una mezcla de culpa y cariño.
Te llamaron Thor cuando lo adoptaste, pero yo lo llamé Kaiser. Julia sintió que su respiración se cortaba. Kaiser. El nombre parecía resonar en la habitación, como si tuviera un peso propio. Él era mío, continuó el hombre con la voz entrecortada. Mi mejor amigo, mi compañero en todo. Lo crié desde que era un cachorro. Pero una noche. Su mirada se perdió en el vacío, como si reviviera un recuerdo enterrado en lo más profundo de su alma. Una noche, alguien entró en mi casa, y todo cambió. Julia sintió un nudo en la garganta. Miró a Thor, que apenas podía mantenerse consciente, pero cuyos ojos seguían fijos en aquel hombre, como si estuviera escuchando cada palabra. Eran ladrones, murmuró el hombre. Yo no estaba en casa. Kaiser, Thor, trató de proteger el lugar, como siempre lo hacía. Peleó. Peleó con todo lo que tenía. Pero ellos lo golpearon. Lo dejaron malherido y lo tiraron a un río. Nunca lo volví a ver. Lo busqué por semanas. Lo di por muerto. Julia sintió las lágrimas arder en sus ojos. Su querido Thor, su protector, su amigo más fiel, había tenido otra vida antes de ella. Un pasado marcado por la lealtad y el sacrificio. El hombre tragó saliva y lo miró con ternura infinita. Pero sobreviviste. De alguna manera, llegaste a ese refugio, y encontraste un nuevo hogar. Thor emitió un gemido suave, como si confirmara cada palabra. Julia no pudo contener el llanto. Miró a su perro con el corazón en pedazos, acariciando su cabeza con delicadeza. ¿Todo este tiempo? Susurró. Todo este tiempo y nunca supe. El hombre cerró los ojos con dolor. Ahora lo sabes. El silencio que siguió fue pesado, pero lleno de significado. Julia sintió la mano del hombre posarse suavemente sobre el lomo de Thor, como si intentara reconectarse con su viejo amigo después de tantos años. Y entonces, Thor hizo algo que les rompió el alma a ambos. Con un último esfuerzo, con las fuerzas apenas suficientes para moverse, deslizó su pata hasta tocar la mano de Julia, y la del hombre al mismo tiempo. Era su forma de decirles que los amaba a los dos. Que siempre lo había hecho. Julia sintió un sollozo desgarrarle el pecho. Pero entonces, vio algo que la dejó sin aliento. Los ojos de Thor, llenos de amor y lealtad, comenzaban a cerrarse. Julia sintió su mundo romperse en 1000 pedazos mientras miraba a Thor, su amado amigo, su protector, su familia. Su respiración se hacía cada vez más lenta, más pausada. Sus ojos, que habían sido la luz en los días más oscuros, ahora parpadeaban con un cansancio profundo. Thor, mi amor, por favor, aguanta, sollozó, acariciando su cabeza con ternura. El hombre, aún con la mano sobre su lomo, inclinó la cabeza y cerró los ojos. Lo has hecho bien, viejo amigo, susurró con la voz quebrada. Siempre has sido el mejor. Thor dejó escapar un suspiro final, profundo y suave, como si con él estuviera entregando su último aliento de amor y lealtad. Su cuerpo se relajó, su pata quedó inerte entre las manos de Julia y su primer dueño. El silencio fue ensordecedor. Julia sintió como el vacío la envolvía mientras su corazón se rompía en pedazos. No pudo contener el llanto, y sin importar quién estuviera allí, sin importar nada más, se abrazó al cuerpo de Thor y lloró como nunca antes. El hombre también bajó la cabeza, su rostro oculto por la sombra y la tristeza. No dijo nada. Solo dejó que las lágrimas cayeran en silencio sobre el pelaje del perro que alguna vez había sido suyo. Fuera, la tormenta comenzaba a disiparse. La lluvia seguía cayendo, pero el viento se había calmado. Como si la misma naturaleza sintiera que el alma de un guerrero fiel había partido. Después de lo que parecieron horas, Julia finalmente levantó la cabeza y miró al hombre. Sus ojos estaban hinchados, su rostro empapado de lágrimas. Él te esperó, susurró. Esperó para verte una última vez. El hombre asintió, sin poder hablar. El tiempo pasó lento después de aquella noche. Julia enterró a Thor en su jardín, bajo su árbol favorito. Durante días, la casa se sintió vacía, demasiado silenciosa. Pero un día, un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Cuando abrió, el hombre estaba allí, con algo entre los brazos. Un cachorro. Pequeño, con ojos curiosos y un pelaje que le recordaba a Thor. Sabes que él nunca querría dejarte sola, dijo el hombre con una sonrisa triste. Julia tomó al cachorro en sus brazos,
sintiendo una calidez que creía haber perdido. Miró al cielo, dejando que las lágrimas fluyeran una vez más, pero esta vez, no de tristeza, sino de gratitud. Gracias, Thor, susurró. Y en algún lugar, más allá del dolor y del tiempo, Thor movió la cola una última vez.